Ahora bien, ¿qué dice el literal B? Que determinemos el valor de la velocidad, pero aquí sí me dan el tiempo. Mire, el tiempo dice que consideremos que vale 2 segundos. Entonces, literal B, vamos a sacarle el valor de la velocidad, pero tomando en cuenta que el tiempo es igual a 2 segundos. Bien, entonces para el literal B, la velocidad en X ya sabemos que es igual a la velocidad inicial. Y aquí ya tenemos, entonces no hace falta calcular. Mire, la velocidad en X ya sabemos que vale 6 metros sobre segundos. La que sí toca calcular sería la velocidad en Y. Entonces ya tenemos ahí que la velocidad en Y es igual a menos 9.8 por el valor de la letra T. Pero aquí sí me están dando el valor de la letra T, sí me están diciendo cuánto vale el tiempo. ¿Con qué valor hay que reemplazarle a la letra T al tiempo? 2 segundos. Muy bien, entonces me queda menos 9.8 por los 2 segundos. Entonces la velocidad en Y es igual. Entonces ley de los signos, menos por más, me queda menos. Y 9.8 por 2. ¿Cuánto me sale? $19.6. Muy bien. Entonces aquí me queda 19.6 metros sobre segundos. Entonces ya tengo la velocidad en X y acabé de calcular la velocidad en Y. Recuerden que la fórmula para sacar la velocidad total es la siguiente. Velocidad es igual a raíz cuadrada de la velocidad en X al cuadrado más la velocidad en Y también elevada al cuadrado. Entonces la velocidad es igual raíz cuadrada de la velocidad en X al cuadrado. ¿Cuánto vale la velocidad en X? 6 metros. Muy bien, entonces 6 elevado al cuadrado, más la velocidad en Y. ¿Cuánto vale la velocidad en Y? Menos 19.6 metros sobre Correcto, segundos. menos 19.6 metros sobre segundos y todo esto elevado al cuadrado. Entonces la velocidad es igual. Recuerde que esto debemos poner en la calculadora, ¿sí? Entonces ubiquen la operación en la calculadora para llegar a obtener el resultado. ¿Cuánto les da, por favor? ¿Cuánto les sale el resultado de esta operación? Revisemos qué tal están para el manejo de la calculadora, porque para su prueba, para resolver los ejercicios, tienen que saber manejar bien la calculadora, ¿no? Pues pongan en su calculadora y me dictan el resultado, por favor. 117.6. No, está mal puesto, creo, en la calculadora. ¿Sí? Vamos a ver. 7.48. ¿Cuánto? 7.48. No, tampoco. Vamos a revisar. 20,50. Correcto, ese está bien. 20.50 metros sobre segundos, porque es una velocidad. Entonces, esta es la respuesta que estábamos buscando, Sí. el 20.50. Ahora bien, vamos a revisar cómo deben poner en la calculadora, porque ahí estuvo el error. Hasta reemplazar muy bien, sabemos reemplazar, pero si no podemos ubicar las operaciones en la calculadora, ahí nosotros vamos a estar dudando en cuál es la respuesta. Entonces, ¿cómo debería ir en la calculadora? Primerito buscamos la tecla de raíz cuadrada, que es esta tecla que tiene el símbolo de la raíz, ¿ya? Abrimos un paréntesis y colocamos el número 6 y presionamos la tecla para elevar al cuadrado, que en este caso es una X con un 2 en la parte superior. Colocamos el signo más y abrimos otro paréntesis. Escribimos el menos 19.6, cerramos el paréntesis y nuevamente presionamos la tecla para elevar al exponente 2. Y recién ahí cerramos el paréntesis que abrimos al inicio. Entonces pónganle en esa forma, por favor, para ver que coincide el resultado. Ahí sí debe salirles el 20.50. Correcto, 20.50. ¿Sí? Muy bien. Sí, Entonces, dicen, sí salió. esa era la forma en la que debíamos haber colocado en la calculadora para llegar al resultado correcto. Muy bien, ¿ya? Entonces, ahí sí estamos claros, ¿no es cierto? 150. Sí, Luis. ¿Ya? Muy bien.
Ahora vamos a resolver el literal C. Dice la posición del cuerpo a los 3 segundos. Bien, voy a darle un poco más de espacio para poder resolver. Muy bien. El siguiente dice la posición a los 3 segundos. Entonces, asimismo, para el literal C me están preguntando cuánto vale la posición del cuerpo, pero ya me dan un tiempo específico. Este tiempo me dice que vale 3 segundos. Bien, entonces aquí al lado izquierdo voy a hacer el literal C. Entonces, la posición del cuerpo en el eje X, mire que ya calculamos nosotros inicialmente, tenemos que es igual a 6 por T. Entonces, el 6 era de la velocidad inicial y esto hay que multiplicar por el tiempo que me den como dato. Entonces, la posición del cuerpo es igual a 6 multiplicado por el tiempo. ¿Cuánto tiempo hay que poner aquí en vez de la T? Sí. 3. Muy bien. El 3 literal C me segundos. está diciendo que calcule para 3 segundos. Entonces, aquí va el número 3. Sí. Por lo tanto, la posición del cuerpo en el eje X es igual. 6 por 3, 18. 18. Como es una posición, como es una distancia, se mide en metros. Bien, ahora, para la posición del cuerpo en el eje Y también ya teníamos una fórmula preestablecida, ¿sí? Me dice que la posición del cuerpo en el eje Y es igual a menos 4.9 por T elevado al cuadrado. Entonces, la posición del cuerpo en el eje Y es igual a menos 4.9 por el tiempo. ¿Cuánto pongo en el tiempo? 3 Los mismos 3, muy bien. Y este elevado elevado al al cuadrado. cuadrado. Correcto. Ya. Por favor, coloquen la operación en la calculadora para obtener el resultado. Menos 44.1. Ah, correcto. Muy bien. Menos 44.1. Y como es una distancia, también se mide en metros. ¿Ya? Entonces, aquí ya tenemos los valores previos, ¿no es cierto? Que sería el valor en el eje X y el valor en el eje Y. Asimismo, para sacar el valor total, la fórmula, recuerde que es posición del cuerpo ya total es igual a raíz cuadrada de la posición en el eje X más la posición en el eje Y, cada una de ellas elevadas al cuadrado. Entonces, posición del cuerpo total es igual a raíz cuadrada de posición en el eje X, que en este caso sería el número 18, elevado al cuadrado, más la posición en el eje Y. ¿Cuánto vale la posición en el eje Y? Menos 44.1. Muy bien, menos 44.1 y eso a su vez elevado al cuadrado. Entonces, la posición del cuerpo ya total es igual a ¿cuánto? Coloquen en sus calculadoras, por favor, y obtengan el resultado. $793.8. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos a revisar. Voy a comprobar en la calculadora. 18 al cuadrado. No, está mal. Puse por, es más. Ajá, sí. ¿Alguien que tenga otro resultado? 18. Mm.
47.63. Ese está bien, muy bien, correcto. 47.63. Y esto, como es una distancia, se mide en metros. Entonces ya tenemos la respuesta del literal C. 47.63 metros. Ujú. La forma de la calculadora es la misma que la de arriba, dicen, para Sí, operar. correcto. Así como arriba. Ajá. Ahí le va a salir ya el valor. Cuarenta y siete punto sesenta y tres. Sí, ahí sí ya le comprobaron. Correcto. Denme un minutito que algo le pasó al documento, ¿no? Se está cargando. Le voy a abrir el documento nuevamente. Vamos a ver que no se haya perdido la información. Si no, tienen que revisar en el video para los apuntes, ¿no? Ya bien se abrió el documento, pero se borró lo que ya teníamos resuelto, ¿no? Entonces en el video le revisan la parte que estaba ahí presente en pantalla para que puedan coger sus apuntes. Sí. Bien, a ver, ¿qué nos faltaba? La aceleración tangencial y... La D. Ajá, la aceleración centrípeta. Ya, muy bien. Vamos con las fórmulas de la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta.
Ya, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Bien. Para la aceleración tangencial y para la aceleración centrípeta a los 2 segundos del movimiento. Entonces, en primer lugar, nosotros ya teníamos el valor de la aceleración. Sabemos Entonces, inicialmente ya sabemos que el valor de la aceleración es 9.8 metros sobre segundos, ¿sí? Bien, entonces, a partir de aquí nosotros tenemos que la aceleración no es más que la suma vectorial de la aceleración tangencial más la aceleración centrípeta. Entonces, este valor ya tenemos como dato. ¿Y qué aceleración nosotros podemos calcular? Nosotros podemos calcular el valor de la aceleración tangencial y ya cuando tengamos la aceleración tangencial se puede despejar el valor de la aceleración centrípeta para este ejercicio, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la fórmula para la aceleración tangencial? Para la aceleración tangencial vamos a multiplicar muy bien, para la aceleración tangencial vamos a multiplicar el valor de la aceleración por el unitario del vector velocidad, ¿sí? Entonces, nosotros ya sacamos la velocidad del cuerpo a los 2 segundos. Entonces, no sé si ustedes tienen anotado ese valor, ¿sí? ¿Estaban llevando los apuntes? ¿Cuál valor dijo, Licen? El de la velocidad a los 2 segundos. Ahí es 20.50 metros sobre Ya. segundo. Deme los valores en X y el valor en Y, por favor. ¿Cuánto salía el valor en X? Era 6, el valor 6 inicial. y en Y, a ver, en X es 18 y en Y es 4.9, menos 4.9. Menos 4.9 metros sobre segundos. Y en X es 18, me dice, ¿no? Así es, 18 metros. A ver. A ver, velocidad en X. No, velocidad en X son 6. Me está dando el otro, el de la posición, creo. Velocidad en X son los 6, porque es igual a la velocidad inicial. Y velocidad en Y, ahí sí es el valor de la gravedad por el tiempo. La gravedad es 9.8 por el tiempo, que serían 2 segundos. Tenemos 19.6. Aquí va 19.6 en el de aquí, ¿no? Menos 19.6. Ya. Entonces, con estos dos hay que calcular el valor de el unitario de la velocidad. Entonces, ahí sí, ¿cuánto sacamos en el valor de la velocidad de forma completa? El primer valor que sacamos con la raíz cuadrada. ¿Cuánto salía esa respuesta? 20.50. Muy bien, esa necesitamos. Sí, 20.50. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se saca el unitario de un vector? El unitario del vector es igual al vector velocidad dividido para el módulo de ese vector. Muy bien.
Entonces, el unitario del vector velocidad es igual. Entonces, el vector velocidad, ¿cuánto vale? 6, que es la coordenada en el eje de las X, menos 19.6, que es la coordenada en el eje de las Y. Por eso a la X le acompaño con la Y y a la Y le acompaño con la J. Todo esto está en metros sobre segundos. Ahora, dividido para el valor del módulo de la velocidad, que sería 20.50. Entonces, dividimos el 6 para el 20.50 y el menos 19.6 para el 20.50. Y de esa manera se saca el unitario. Entonces, denme esos valores, por favor. Dividan el 6 para 20.50. ¿Cuánto les da? $0.29. Muy bien. 6 dividido para 20.50. Me queda ahí menos. 19.6 también dividimos para 20.50. $0.96. Muy bien, 0.96J. Entonces, este es el valor que nos va a servir para sacar la aceleración tangencial, perdón. Pues vamos reemplazando. La aceleración tangencial es igual al valor de la aceleración, que ya sabemos que la aceleración tiene un valor de 9.8. Multiplicado esto por el unitario que acabamos de obtener, que sería el 0.29i menos el 0.96j. ¿Ya? Para sacar la aceleración tangencial, simplemente multiplicamos el 9.8 por el 0.29 y el 9.8 por el 0.96. Entonces, ¿cuánto me da? 9.8 por 0.29. 2.84. Muy bien, entonces aquí me queda 2.84i menos 9.8 por 0.96. A ver, 9.8 por 0.96. 9.40. Sí, 9.41 aproximado. Y esto sería J. 41. ¿Ya? Y esto me queda en metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Y ya tenemos el valor de la aceleración tangencial. Y esa es la respuesta para el literal D. No le vaya a borrar, Luis, en un ratito hasta copiar. Sí, ahí le vamos a dejar. Ya ahora sí no le voy a mover nada para que no se cuelgue la página. Una pregunta le dicen, usted 9.8 le multiplica por el 0.29 y luego el mismo 9.8 por el 0.96. Sí, correcto. Ah, ya, no. Se le dicen lo que está la respuesta en amarillo, ese de solo es el resultado, ahí no va operación, no se le resta el 2.84 por el menos. Claro, no, los dos no se pueden restar porque
El uno es de la X y el otro es de la Y. Se queda así, como un vector. Ah, ya. Ujú. La I, ¿qué quería decir, dicen? Disculpe. La Y es que pertenece al eje de las X. Y la Ah, J ya, es que pertenece al eje de las Y. ya. ¿Ya? Bien. Ya. ¿Qué otro ejercicio tuvieron problemas del autónomo? Y le dicen, ¿y cuál es la dice aceleración tangencial y centrípeta? Ah, sí, la centrípeta nos faltaba, ¿no? Ya, a ver, déjenme sacarle aquí. A ver, ya, la centrípeta vamos a despejarle de aquí de esta ecuación, sabiendo que la aceleración es igual a la aceleración tangencial más la aceleración centrípeta. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el último proceso. Déjenme darme un poco de espacio. Ya. Muy bien, como la aceleración vino así, en forma de, no está en forma de vector, vamos a tenerle que poner también en forma de vector para que se pueda restar con la otra. ¿Sí? Entonces esta aceleración en forma de vector es igual a 0 en i porque no tiene componente en el eje de las x. Recuerde que la gravedad actúa únicamente en el eje de las y. Entonces va acompañada del menos 9.8 j. ¿Ya? Entonces, de esta fórmula que le habíamos remarcado aquí, que aceleración es igual a aceleración tangencial más aceleración centrípeta, de ahí vamos a sacar la aceleración centrípeta que nos falta. Entonces, aceleración es igual a aceleración tangencial más aceleración centrípeta. El objetivo es calcular el valor de la aceleración centrípeta, la que está aquí. Quiero que se quede solita en el lado derecho. ¿Quién no le deja que esté solita en el lado derecho? La aceleración tangencial, Ya, muy bien. ¿Qué operación está haciendo la aceleración tangencial en el lado derecho? sumando, Si pasa al otro lado, a estar. a restar. Entonces, aceleración menos aceleración tangencial me va a quedar como resultado el valor de la aceleración centrípeta. Entonces, reemplazo el valor de la aceleración que le anotamos aquí. Entonces, iría 0i menos 9.8j menos la aceleración tangencial, que es la que sacamos acá. Entonces, menos 2.84i menos 9.41j. ¿Ya? Eso me va a dar como resultado el valor de la aceleración centrípeta. Entonces, mire, aquí como es una operación de vectores, yo solo puedo unir el x con el x y el y con el y. No se pueden mezclar. Entonces, la operación me quedaría que la aceleración centrípeta es igual 0i menos, porque tiene un signo menos afuera, entonces menos por más se vuelve menos del de adentro. Entonces, ¿cuánto es 0i menos 2.84j? Quedaría el mismo menos 2.84j. Ahora para el siguiente, tengo menos 8j. Aquí como le antecede un signo menos, el de adentro va a tener que cambiar, porque menos por menos, ¿qué se vuelve? Más, Más. Entonces, ¿cuánto es menos 9.8j más 9.4j? ¿Cuánto me quedaría? menos 0.4. Muy bien, menos 0.4. Este sería j. Ah, perdón, el otro le he puesto i. Aquí está mal, ¿no? Le he puesto j, perdón, ahí es i. Entonces, menos 2.84i y menos 0.4j. Ese sería el valor de la aceleración centrípeta. ¿Ya? Entonces, ahí les dejo, por favor, para que puedan copiar.
Por favor, dice, ¿me puede repetir la última parte donde le señaló antes de la respuesta para sacar el resultado de 289? Ah, ya. A ver, aquí. Le juntamos la I con la... Ay, aquí le he puesto junto, ¿qué es? Ya, hay que juntarle la I con la I. No podemos mezclar. Por eso solo puedo juntar el que está de verde con el que está de verde. Entonces aquí Ay, tengo 0, ¿no es cierto? Y afuera tengo un signo menos. Entonces, menos por más se volvería menos. Entonces, ¿qué es lo único que le sobra? El 0 no le va a afectar al 2.84. Entonces, por eso solo queda menos 2.84. Ya, y Vale, tengo menos 9.8J. Aquí tengo un signo menos afuera. Entonces, le afecta al signo menos que está dentro. Entonces, hago ley de los signos. Menos por menos, más. más. Y de ahí, la operación en realidad quedaría menos 9.8 más 9.4. Por eso me queda menos 0.4. Porque hay más cosas negativas que positivas. Ya, ya lo entendí, 9.8. O sea, se resta el 9.8 menos el 9.4. Claro, menos 9.8 más 9.4 es. A ver, menos 9.8 más. Más. Siempre hay que restarle primero lo de la izquierda con lo de la derecha. Sí, claro. Bueno, más bien hay que considerar los signos, ¿no? Los signos nada más es lo importante. Sí, pero de ahí si Ya. hacemos de derecha a izquierda, igual no hay problema. Puede poner 9.4 menos 9.8, igual le va a dar el menos 0.4. Lo que pasa es que yo le entendía que todo o sea, el ejercicio, todo lo que está dentro del paréntesis, le restábamos al otro lado. Ah, Pero, claro, no, pues que ahí sí, es que esta es una operación de vectores. Por ahí, eso entonces la dice, separación, el uno está con la I y el otro está con la J. y se restan solo los que están con I y los que están con J. Ujú. Gracias, dicen por la aclaración. ¿Ya? Dice una pregunta, ¿y cómo saber que estoy utilizando las fórmulas correctas? Es que yo ahí me equivoco. Ya. En este ejercicio, bueno, este último literal, ese sí tocaba investigar. Pero de ahí, por ejemplo, los otros tienen ya fórmulas preestablecidas. ¿Sí? Les voy a compartir una doble pantalla para que nosotros vayamos viendo cómo identificamos las fórmulas, ¿no? Voy a abrir aquí un documento al ladito que tiene las fórmulas. A ver. Ya, entonces ahí deben ver el ejercicio y al lado están las fórmulas, ¿no es cierto? Sí, dice. Ya, muy bien, correcto. Entonces, por ejemplo, mira, aquí me preguntaba, ¿cuál es la velocidad que tiene el cuerpo? Entonces yo voy a mis fórmulas y mira, aquí me dice, ¿cómo se calcula la velocidad? Entonces aquí dice, para calcular la velocidad de la componente en X, utilice esta fórmula. Para calcular la componente de la velocidad en Y, utilice esta fórmula. Y para sacar toda la velocidad, toca esta tercera fórmula. Entonces estas tres sacan la velocidad. La una saca en X, la otra saca en Y y la otra ya saca la velocidad total. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a qué me vayan preguntando, yo siempre voy a tener aquí mis fórmulas con el nombre correcto. Entonces, mire, si me dice velocidad, ocupo las tres de acá. Ahora, la otra que me preguntaba, posición. Entonces, mire, aquí en posición, bueno, no dice posición en realidad, sino dice distancia que avanza horizontalmente, distancia que cae verticalmente y el módulo del desplazamiento. Posición es un sinónimo de desplazamiento o de distancia.
Entonces, por eso me sirven las tres fórmulas que están aquí. A veces los libros van a ocupar otros términos, ¿sí? Pero yo le relaciono. Posición, sinónimo de qué es? Pues es sinónimo de distancia o puede ser sinónimo de desplazamiento, de movimiento. Entonces, por eso me servían las tres primeras que les he señalado aquí. Estas, bueno, sí tocaba investigar el literal de. Ese sí no había manera, tocaba investigar. ¿Sí? Entonces, ahí ya les di las fórmulas que tenemos aquí y con esas llegábamos al resultado. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra novedad, alguna otra consulta, por favor, en la que les pueda ayudar? O en otro ejercicio que hayan tenido. ¿Cuál más necesitan? Dicen las 7, por favor. Ya, vamos al ejercicio número 7. Ya, ahí tenemos en pantalla el ejercicio 7, ¿no? ¿Sí se puede visualizar? Está muy pequeñito. A ver, ya lo hacemos un poquito más grande. Ahí, Y ahí sí. ya, muy bien. Entonces vamos aquí, ¿qué nos dice el ejercicio? Dice, si el máximo alcance de un cañón es R, calcular el ángulo de disparo alfa usado para alcanzar un objetivo localizado a una distancia R sobre 2 en el plano horizontal. Muy bien. Pues vamos a partir desde un gráfico para tener una idea clara de lo que me están tratando de indicar en este ejercicio, ¿sí? Entonces nosotros tenemos el cañón aquí ubicado en esta posición, ¿sí? Desde aquí se está efectuando el disparo. ¿Ya? Muy bien. Entonces dice que el cañón lleva un disparo y pues por ser un cañón va a completar una trayectoria parabólica, ¿sí? Va a completar todo el movimiento parabólico. Ahora dice que el alcance máximo del cañón, recuerde que el alcance es la distancia horizontal como máximo que puede llegar. Entonces, alcance en este caso no me dan un valor, sino que me dan una letra. Dice que el alcance es igual a la letra R en este caso. El objetivo es calcular el ángulo de disparo. Entonces, yo quiero saber cuál es el ángulo que se debe disparar usado para alcanzar un objetivo, pero localizado a una distancia R sobre 2 en el plano horizontal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que prácticamente el cañón está llegando aquí, a la mitad de la trayectoria, porque acordémonos que toda la distancia que puede recorrer vale R. Entonces, si me están diciendo que tome en cuenta la distancia R sobre 2, quiere decir que estoy hablando aquí, en la mitad de la trayectoria, ¿sí? Entonces, yo quiero saber cuánto vale este ángulo para llegar aquí, es decir, para llegar al punto más alto de la trayectoria. Bien, entonces, una vez que hemos realizado todo este análisis, vamos a proceder a calcular el valor de ese ángulo de inclinación que debe tener el cañón para poder llegar a topar un objetivo que se encuentre en esa posición que habíamos mencionado, ¿no? Entonces, ocupamos las fórmulas, vamos viendo qué fórmula nos sirve para poder llegar a ese resultado. A ver, en este caso, vamos a utilizar el siguiente valor. A ver.
tendríamos que sacar la velocidad inicial. Posición en que... Ya, muy bien. Entonces empezamos con estos datos. Sabemos que el alcance máximo, la A mayúscula, es igual a R. Y que estamos queriendo calcular una posición en X que vale R sobre 2. Entonces partimos de esto. El alcance, la fórmula del alcance máximo es igual a velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo doble dividido para el valor de la gravedad. Entonces, de aquí yo voy a tratar de despejar cuánto vale la velocidad inicial. Por lo tanto, voy reemplazando. En vez de la A, debo colocar la letra R aquí. Entonces, R es igual. Velocidad inicial no sabemos, desconocemos ese valor. Velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo doble dividido para la gravedad. La gravedad sí sabemos el valor. ¿Cuánto vale la gravedad? Recordemos que la gravedad tiene un valor de 9.8. Muy bien. Ahora, este 9.8 va a trasladarse al lado izquierdo porque nosotros vamos a tratar de despejar o vamos a dejarle solita a la velocidad en el lado derecho. Entonces, el 9.8, ¿qué pasa al otro lado? Multiplicar. Muy bien, pasa a multiplicar. Entonces, me queda que el 9.8 le multiplica al R, que es el recorrido que hace de forma total. Esto es igual a velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo doble. Ahora, necesito que se quede solita la velocidad inicial en el lado derecho. ¿Qué operación está haciendo el seno del ángulo doble con la velocidad inicial? Multiplicando. Multiplicando, muy bien. Multiplicando. Entonces, ¿a qué pasa al otro lado? La velocidad inicial. A dividir, correcto. Entonces, me queda que 9.8 por R dividido para seno del ángulo doble es igual a la velocidad inicial elevada al cuadrado. Ahora necesito yo quitarle este exponente. Entonces, ¿qué operación es contraria a la potencia? ¿Qué operación es contraria a la potencia? Recordemos que la operación contraria es la raíz. Entonces, mire, se va a anular la velocidad, se va a anular la raíz. Entonces, yo ya tengo el valor de la velocidad inicial, aunque sea un aproximado. Ya sé que la velocidad inicial es igual a 9.8 por R, que es el alcance máximo, dividido para el seno del ángulo doble que tiene este ángulo, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a tratar de calcular cuánto vale el ángulo para que llegue a esta posición, para que llegue a la posición más alta de la trayectoria. Bien, para eso ocupamos la fórmula de la posición. Entonces, posición en el eje de las X es igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo y esto multiplicado por el respectivo tiempo. Entonces, en este caso, la posición inicial, ¿cuánto vale? La posición en X, que para la cual queremos calcular, recuerde que vale R dividido para 2. Esto es igual. Velocidad inicial, no sabemos cuánto vale, pero ya tengo un aproximado, que es el que está ubicado aquí. Entonces, ese aproximado vengo y reemplazo acá. Entonces, ¿cuánto me quedaría? 9.8 por R dividido para el seno
del ángulo doble. Esto por el coseno del ángulo y esto multiplicado por el respectivo tiempo que se demora en llegar a esa posición. Muy bien. Entonces, en cuanto al R, ¿qué es lo que vamos a hacer? El R de aquí, ¿qué operación está haciendo? El R del lado izquierdo. Dividiendo. No, el R por estar arriba está multiplicando. Si pasa al otro lado, ahí sí, ¿a qué va a pasar? A dividir. A dividir. Pero ya vemos que aquí hay un R arriba y vamos a ver, tener un R también abajo. Pues prácticamente entre las dos R's, ¿qué les va a pasar? Se van a simplificar. Se elimina. Correcto, se elimina. Entonces, ¿qué me queda en el lado izquierdo? En el lado izquierdo ya me queda únicamente el 1 medio es igual a 9.8, ¿sí? Aquí tengo el seno del ángulo doble. El seno del ángulo doble yo le puedo transformar en lo siguiente. 2 seno del ángulo por el coseno del ángulo. Entonces, esta definición se denomina como el seno del ángulo doble. Arriba tengo el coseno del ángulo y todo esto va multiplicado por el tiempo. Mire aquí que se simplifica algo. ¿Qué se simplifica aquí? El coseno. Muy bien, el coseno con el coseno. Ahora, este 2 seno del ángulo que está en el lado derecho, ¿qué operación está haciendo? Por estar abajo de la fracción. Dividiendo. Ya, si pasa al otro lado. A multiplicar. A multiplicar, correcto. Entonces, ¿a mí qué me queda? Que 2 seno del ángulo dividido para 2 es igual a 9.8. ¿Por quién? Por el valor de el tiempo. ¿Qué podemos simplificar de aquí? El 2. El 2 con el 2. Muy bien. Entonces, ya me quedó, mire, solo el seno del ángulo. Mi objetivo es dejarle solito aquí al ángulo. Entonces, la función trigonométrica seno tiene que irse al otro lado. Pero recuerde que cuando una función trigonométrica se cambia de lugar, no es que pase a multiplicar, no es que pase a dividir, sino que pasa con la función inversa. Por lo tanto, el ángulo es igual a seno a la menos 1, ¿de quién? De 9.8 por el tiempo, ¿ya? Y solo llegamos hasta ahí porque no nos dan el dato del tiempo, entonces solo dejamos expresada la fórmula como en el primer literal del ejercicio anterior. Entonces, esta es la fórmula para sacar el valor del ángulo. ¿Qué es lo único que me hace falta? Solo me haría falta el tiempo. Si ya me dan el tiempo, inmediatamente yo saco el ángulo para poder llegar al resultado, ¿sí? Entonces, esa es la respuesta para este ejercicio. Solo quedaba expresada, no con un valor. Ya, bien, copien por favor mientras... Dice, Sí, diga. y un rato le eliminó. ¿Cómo? Y el 1 medio, ¿a qué rato eliminó? Ya, ¿dónde se eliminó el 1 medio? Ya. Sí. Este 2 seno del ángulo, ¿no es cierto? ¿A qué pasó al otro lado? Lo que está marcado en verde. Este de aquí, el de abajo. Multiplicar. ¿Qué estaba haciendo aquí abajo? Dividiendo. Dividiendo. Si se pasa al otro lado, A multiplicar. 2 por pasa a 1. multiplicar. Correcto. ¿Con quién se multiplica? Con el número 1 que está arriba. Entonces, 1 por 2 seno del ángulo, arriba queda 2 seno del ángulo. Y abajo, pues, se queda el número 2. Se simplifican ambos y ahí se desapareció el 1 medio. Ah, ya le entendí, gracias. Ya, listo. Bien, a ver, mientras ustedes van copiando, por favor, yo les voy tomando la asistencia. A ver, está la señorita, perdón, Patricia Ayala.
Señor Juan Loaiza. Víctor Ochoa. Presente, Licen. Listo, gracias. Carlos Posligua. Frida Pupiales. Yasmín Romero. Presente. Gracias. John Llanes. Lice me escucha, Lice me escucha. Sí, ahí le escucho. Ah, ya. Posligua. Señor Posligua. Listo, correcto, gracias, ya le anoto. Uy, tiene buena runa 5. Caiga. A ver, está el señor Jorge Argandoña. Presente, Lison. Gracias. Está el señor Pedro Cumbicos. Está el señor Jorge Zambrano. Presente, Licen. Listo, gracias. Y de contabilidad. Está el señor Carlos Ana Luisa. Presente, Licen. Gracias. Luis Miguel Cuasput. Presente. Gracias. Está la señorita María Gualoto. Presente. Gracias. Sandra Jumbo. Presente, Licen. Gracias. El señor Raúl Ponce. Listo, gracias. A ver, me faltaba la asistencia. Ah, ya, la señorita Yasmín me pone una inquietud. Claro, no hay problema. Pueden ustedes eliminar el archivo que enviaron del trabajo autónomo. Si es que alguien ya se adelantó enviando el trabajo autónomo y pues con la clase que dimos el día de hoy hay algo que corregir, ustedes borran ese archivo y mandan el archivo corregido. No hay ningún problema. Pueden nomás hacer esa actividad, ¿no? Ya, Licen, Bien. gracias. Pero, Licen, sí. A ver, no le escucho muy bien. A ver, vamos a tratar ya de dejar de compartir. Sí. Ahí, por favor, no sé si es que me puede volver a decir su inquietud. Lo que usted dijo que